Profesor universitario de 72 años, Alexander Van der Bellen se convirtió en el nuevo presidente de Austria al imponerse en los comicios con el 50,3% de los votos escrutados. Es el primer ecologista que asciende al poder en el país europeo al salir victorioso de una segunda vuelta muy disputada. Van der Bellen obtuvo unos 31.000 votos más que su contrincante, el controvertido candidato de ultraderecha Norbert Hofer, quien alcanzó un 49,7% de la preferencia. Un giro inesperado, pues su partido de tendencia anti-inmigración y euroescéptico fue la fuerza más votada en la primera ronda. En el balotaje logró el voto mayoritario de los hombres, las personas con pocos estudios, así como el de las zonas rurales. Mientras que el nuevo jefe de Estado ganó en todas las capitales y en 4 de los 9 estados federados que componen Austria. Tras conocer su victoria, Van der Bellen hizo un llamado a darle importancia a los asuntos que verdaderamente importan. El resultado de estas elecciones es una señal de que somos iguales. Son dos mitades que forman Austria y una mitad es tan importante como la otra. Juntos hacemos de este país la hermosa Austria. La prensa local resaltó las divisiones de la sociedad austriaca tras el voto del domingo. Alexander Van der Bellen asumirá el próximo 8 de julio para un mandato de 6 años. Bueno, como hemos visto en la nota, ha ganado con las justas el ecologista frente al ultraderechista, quien ayer ya se declaraba como ganador. Han sido los votos del exterior enviados por correo los que le han dado la victoria al nuevo presidente de Austria, que es un cargo más simbólico que político, pero que dadas las circunstancias es una gran llamada de alerta a lo que está pasando en Europa con los movimientos ultraderechistas. Claro, acá hay dos partidos, uno conservador y el socialdemócrata, que habían gobernado en mancuerna o en solitario, dependiendo de los resultados electorales, por la mayor parte del periodo que media entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el presente. Entonces, el primer gran shock fue que ninguno de estos partidos pasó a segunda vuelta en la elección presidencial. Y ganar a quien ganara iba a ser un nuevo shock para Europa. Bueno, en realidad si ganara la extrema derecha iba a ser un shock, pero iba a ser una novedad ganar a quien ganara, porque iba a ser la primera vez que se elegía un presidente por voto popular, jefe de Estado, no de gobierno, una distinción propia de sistemas parlamentarios, pero iba a ser el primer jefe de Estado en toda Europa occidental, cuando menos, elegido por voto popular, sea de extrema derecha o del Partido Verde. Ya no es militante el presidente electo del Partido Verde, pero en todo caso era el partido que claramente lo apoyaba. Y lo que hay que tener en cuenta aquí es que acá el calificativo de neofascista no tiene lugar sencillamente porque no hay nada que justifique el prefijo, no hay nada nuevo respecto al fascismo que está en la raíz de este partido. Este partido fue dirigido, cuando se fundó en los años 50, por un líder nazi. O sea, no neofascista, un líder nazi, un tipo que tuvo cargos bajo el régimen nazi de Adolfo Hitler, y no ha cambiado tanto cuando uno recuerda que en el 2008 el líder con el cual llegan por primera vez a formar un gobierno de coalición, o ser parte de un gobierno de coalición, Jörg Haider, tenía alusiones elogiosas al régimen nazi. Claro, no al régimen en general, sino a políticas específicas, pero el tema es que a nadie se le escapaba, digamos, la motivación detrás. Una de las paradojas con este personaje ahora que lidera, porque Haider muere en un accidente, es que como muchos grupos de extrema derecha, dentro del proceso de tratar de hacerse aceptables, cambiaron el antisemitismo por islamofobia. Sí. ¿No? Y este personaje fue recibido en Israel por dirigentes del partido Likud, del partido en el gobierno, este candidato derrotado hoy día. Y esa es una de las críticas que le hace al propio Likud el ministro renunciante de Defensa, Yalon, ¿no? Dice el Likud está teniendo una deriva extremista porque hace poco recibieron a este individuo, cuando el propio gobierno israelí criticó a este partido en el pasado por sus posiciones antisemitas. Entonces, es una buena noticia en el sentido de que no ganó,
pero también es una mala noticia porque estuvo a solo un paso de hacerlo. Es una llamada de alerta, sí, ¿no? Y además también los simpatizantes que tiene entre los jóvenes. Hay una nota del Huffington Post que habla del movimiento identitario, que se inspira en un movimiento identitario también semejante en Francia de la ultraderecha. Son jóvenes llamados hipsters de derecha y que recurren a métodos o estrategias a veces de la izquierda y se llaman una cosa así como el Greenpeace patriótico, pero por supuesto que sus fines son otros, y entre los objetivos, por ejemplo, ha estado últimamente en Austria irrumpir en una obra de teatro de un premio Nobel. ¿Por qué? Porque participaban actores refugiados y los rociaron con sangre. Bueno, hay dos temas que atraviesan a la extrema derecha en Europa occidental, pero también en Europa oriental, y qué es lo que explicaría eventualmente que de llegar al gobierno, ahora que son aliados, porque tienen estas dos fobias en común, serían probablemente rivales. Son movimientos chauvinistas, o sea, de nacionalismo exacerbado, que resienten los efectos sobre la identidad cultural y nacional de los inmigrantes, por un lado, y de la cesión de soberanía a entidades paneuropeas, por otro. Sí. ¿No? Los que estudian el tema creen que si bien la situación de deterioro económico que ha sufrido Europa desde la gran recesión, la crisis del 2008, y de la cual no termina de recuperarse, o ha habido una recuperación francamente anémica, si bien eso exacerba el problema va más allá. Estos temores identitarios sobreviven a los temores económicos y están orientados hacia Europa por un lado y hacia los inmigrantes por otro lado. Y entonces, claro, la extrema derecha francesa celebra el triunfo de la extrema derecha en Austria, porque tienen esas fobias en común, inmigrantes y Unión Europea, pero el día que lleguen al gobierno van a ser gobiernos nacionalistas que van a ser más bien rivales. En ese sentido, una transnacional o una... Funciona hasta que llegan al poder. Hasta que llegan al poder, claro. Y esto de la cuestión de la identidad, ¿no?, que está enmarcada. Este joven, por ejemplo, entrevistado por Huffington Post, dice: no queremos que Viena se parezca al Cairo y Berlín a Estambul. Es que, para empezar, ahí se basan en un prejuicio muy extendido, ¿no? Es creer que los inmigrantes van a cambiar a Viena, que tienen como propósito cambiar esos países en esa dirección. Lo más probable es que, por ejemplo, los refugiados huyen precisamente de grupos extremistas islámicos como el así llamado Estado Islámico, y que lo último que querrían es que algo parecido se reproduzca en sus lugares de destino. Vienen huyendo de eso precisamente, ¿no? El otro tema, sin embargo, es que cuando se hacen encuestas de opinión en Europa, la gente sobreestima de una manera grosera la proporción de la población que es de religión musulmana, además suponiendo que eso de por sí es un problema, lo cual ya es francamente prejuicioso. Pero en Francia, por ejemplo, hay gente que, no es que haya gente, es que la media es que habría más de un 20% de franceses de religión musulmana, entre 20 y 30. Cuando uno ve la cifra está entre 8 y 9%. O sea, tienen una visión totalmente, equivocada de la proporción de musulmanes que viven en sus respectivas sociedades. Por eso es que es posible una novela como Sumisión de Coulebec. Sí, que salió justo con el momento de los atentados en París. Claro, pero la presunción de que un musulmán puede llegar por voto popular a la presidencia de Francia solo puede tener sentido cuando tanta gente cree que 1 de cada 3 franceses es musulmán, cosa que es absolutamente falsa. Y eso que es el país, creo, que más población musulmana tiene en Europa. Y no llega al 10%. Pero hay una cuestión racial también de por medio en estos grupos, ¿no? Ya no se trata tanto de la cantidad, sino es el rechazo al otro, a la otra persona, a la persona distinta. Yo he repetido esto más de una vez porque creo que es importante. Este es un caso en el que los extremos se tocan. Hay un documento, lamentablemente ya no lo he encontrado en internet, pero algunos medios de prensa lo han reproducido, del Estado Islámico llamado la extinción de la zona gris. ¿A qué se refiere el Estado Islámico con zona gris? Se refiere precisamente a los musulmanes que están bien integrados en Europa. Y que son buenos ciudadanos de sus respectivos países y a su vez tienen una religión distinta a la mayoría. Por ejemplo, el alcalde de Londres, claro, ¿no? Esa es la zona gris que el Estado Islámico quiere destruir. Ellos no aceptan que un musulmán pueda ser un buen ciudadano europeo,
como los antisemitas no aceptaban que un judío puede ser un buen ciudadano europeo por el mero hecho de serlo. Y entonces la extrema derecha y el Estado Islámico en ese tema se dan la mano. Ninguno de los dos tiene musulmanes integrados a sus respectivas, en las sociedades europeas. Una pausa y al volver. Está la periodista que haya sido secuestrada.